Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Juan González Villa, de useo.es, una de las personas referentes en el mundo del SEO de habla hispana. Publica contenido técnico de muy buena calidad en su blog y acaba de lanzar un podcast, Reporting. Y tiene el do de saber explicar las cosas muy bien, como veréis a lo largo de la entrevista. Así que para mí es un placer tener a Juan aquí y hablar de SEO, que es el canal que a mí personalmente más me gusta y en el que creo que más beneficios nos trae a las personas que tenemos una web. Así que feliz de tenerte aquí hoy, Juan. Un saludo. Hola, ¿qué tal, Alfonso? Nada, muchísimas gracias a ti. Encantado de estar y de poder hablar de SEO, que yo pues soy lo mismo, soy como tú. El SEO me apasiona y me encanta hablar. Muchas gracias por decir que lo comunico bien, te lo agradezco. Y ya lo de referente me parece como que se queda hasta muy alto, ¿no? Pero bueno, si tú crees que lo es, pues que lo soy, pues perfecto. Pues sí, y para mí eres un referente. O sea que, mira, por lo menos para mí sí, y creo que para muchas otras personas también. Vamos. Muy bien, pues nada, vamos. Si te parece, podemos empezar para que las personas que nos están escuchando y quizá no te conozcan, contándonos un poquito quién eres, cuál es tu trayectoria, que me parece muy interesante, cómo empezaste y cómo has llegado a tener hoy tu propia agencia. Vale, pues nada, pues soy un consultor SEO que durante pues la mayor parte de mi carrera como consultor SEO he sido independiente y vamos, lo sigo siendo, con la diferencia de que ahora digamos que estoy en la lucha de convertirlo esto en mi propia agencia, ¿no? Ahora mismo tengo ya un empleado trabajando a tiempo completo para mí, un chico que es súper crack y lo está haciendo súper bien, estoy muy contento con él. Y tengo también, pues voy completando con otros freelancers y tal, de manera puntual según necesito, ¿no? Pero bueno, creo que es posible que pronto siga creciendo y sí que voy hacia eso, ¿no? Hacia la agencia, siempre especializada, no voy a ser una agencia de dar todos los servicios o 360, porque no, siempre especializada en SEO y en SEO para e-commerce. ¿Cómo empecé yo? Pues profesionalmente esto lo llevo haciendo desde el 2013 y antes de eso yo realmente era periodista, ¿vale? Yo hice periodismo, periodista, estaba en el mundo de los medios. Yo hice periodismo, lo que pasa que luego he trabajado más en el mundo de la imagen, de cine y de televisión y hubo ahí un momento en el que se vio muy claro que empezaba la crisis. La crisis en ese mundo del audiovisual realmente llegó antes, ¿vale? Se cayeron los presupuestos que se pagaban por una serie o por una serie de documentales y tal, o sea, pasaron a ser la 10ª parte de lo que eran unos meses antes, o sea, así de grave y de brusca fue la crisis, ¿no? Y entonces, al ver yo ese movimiento y esa tendencia, pues dije, a ver, todo esto se va a ir hacia Internet. Esto estoy hablando de como el 2008 o así. Y dije, pues yo quiero empezar, aunque sea por mi cuenta, porque tampoco voy a esperar a que nadie me llame y tal, bueno, voy a empezar por mi cuenta, un poco como experimento y tal, con algún proyecto, y es lo que hice. Empecé un proyecto que se llama Vandalismo, que lo que hacía era grabar a grupos de música indie, así, grupos que no estuvieran en los grandes medios, ¿no? Que no tuvieran acceso y les grababa en conciertos o en su local de ensayo y tal, y ponía los vídeos. Y bueno, lo que hice con eso fue que cuando yo empecé no tenía ni idea de Internet, no sabía ni que existía la palabra SEO y tal. Lo que hice con eso fue que fui aprendiendo ese mundillo y tras un tiempo, aunque realmente Vandalismo no me daba de comer y no podía vivir de ello, yo seguía haciendo cosas que tenían que ver con el mundo audiovisual y tal, pero lo que pasó es que me vi que había aprendido a cómo traer tráfico desde Google, ¿no? También desde Facebook y tal, en aquellos momentos Facebook era muy importante, y me di cuenta de que eso podía darse como servicio y a la gente le podía interesar y lo validé muy rápido, vamos, o sea, siempre me llegaba el típico amigo de amigo, tal, oye, tú tienes una web que tiene mucho tráfico y tal, esto me lo podrías hacer a mí y tal, y yo, pues no sé, pero oye, vamos a probar si tú quieres y tal. Y
Y entonces, tras esas primeras pruebas, esos amigos de amigos, dije, bueno, pues esto creo que se puede convertir en un servicio. Y eso, pues efectivamente, ya digamos que en 2013 lo que hice fue irme a portales de freelancers como Nuvelo y había en inglés uno que era Upwork, se llamaba Odes, que en su momento, que es sobre todo en el que más trabajé. Y nada, puse ahí mi perfil, empecé a presentarme a ofertas que llegaban para trabajos de freelancer y tal, y así más o menos fui empezando. Sí, es curioso porque la mayoría de las personas del mundo del SEO no han empezado un poco también empezando en otra cosa y poco a poco el mundo les ha ido llevando hacia el SEO, ¿no? Sí. Es curioso, sí. Vale, si te parece, como es un podcast que no está muy orientado hacia el SEO, sino más hacia emprendimiento, hacia personas que quieren lanzarse a un negocio, podríamos empezar un poquito por las bases de qué es el SEO y que nos cuentes un poquito, pues eso, ¿no? Qué es el SEO y cómo funciona Google a la hora de rankear una página, sin entrar en demasiado detalle, pero por lo menos para que tengamos una idea un poquito clara de qué es el SEO. Vale, a ver, el SEO a un nivel muy básico es aparecer mejor posicionado en buscadores, ¿vale? Y bueno, la verdad es que el buscador en el que todos pensamos es Google, tiene una cuota del 95% de mercado como dentro de los buscadores generalistas, ¿no? En la mayoría de los países, pues nada, al final ha pasado de ser de SEO en buscadores a SEO en Google, ¿no? ¿Por qué es importante y por qué es un canal tan interesante para los negocios online? Pues porque realmente los usuarios que te llegan, el tráfico que te llega es que ya está segmentado, ya ellos se han segmentado solo con la búsqueda que han hecho, ¿vale? O sea, ya ellos son los que te han dicho qué les interesa, qué les duele, qué necesitan, qué quieren comprar en ese momento con la búsqueda que han hecho. Si tú eres capaz de aparecer entre los primeros resultados en esa búsqueda, estás llegando a mucho, poco o una cantidad mediana de público, pero dependiendo de la keyword, pero lo que está claro es que están interesados, ¿vale? Ya están segmentados. Mientras que hay otros canales, como sabes, en los que estás haciendo un poco más de marketing en frío, ¿no? A gente que tú crees que pueden estar interesados, que están más o menos en el sector demográfico de gente que debería estar interesado, pero siempre estás un poco haciendo cábalas y haciendo estimaciones y no. En Google esto ya está hecho, ¿vale? Una definición un poquito más precisa y más técnica de qué es el SEO, pues a ver, son todas aquellas acciones que se pueden poner en práctica para mejorar de manera medible la visibilidad y el tráfico de un sitio en buscadores, en Google, ¿vale? Para todas aquellas búsquedas relevantes y que puede producir resultados para un negocio. ¿Por qué doy esta definición y tal? Pues porque ya con esa dejamos fuera muchas cosas que no son SEO, ¿vale? Porque, por ejemplo, si no lo haces de manera medible y demostrando que el efecto positivo ha sido consecuencia de una acción tuya, pues no es SEO, ¿vale? Porque podría ser simplemente que las palabras clave para las que tú estás posicionando ahora, pues que de repente tengan más volumen por estacionalidad o por algún evento extraordinario. Eso, pues, que no sé, pues es que has tenido suerte o que toca por la estación del año que es, ¿vale? ¿Por qué hablo de visibilidad y tráfico, concretamente de tráfico? Pues porque ya hoy en día no basta, en según qué keywords, digamos que prácticamente la mayoría de las palabras clave ya no basta con estar posicionado en la primera página o relativamente arriba, porque es que si miras las páginas de resultados de Google ahora, pues hay un montón de módulos, de cosas que llaman resultados enriquecidos, que si salen antes eran las estrellitas, ahora lo están limitando más, pues el precio del producto, un montón de cosas que hacen que dependiendo a lo mejor ahora una posición 3, pero en determinado módulo y con determinados resultados enriquecidos, es mejor que una posición 2, una posición 1 que no saque nada de esto, ¿vale? Y también es verdad que hay muchas búsquedas que están sacando tantos anuncios que la posición 1 ha pasado a ser como antes era la 6 y tal, o sea que es que ya es todo mucho más relativo, ¿vale? Y al final lo importante es ser visible, donde los usuarios están buscando las cosas que a ti te interesan y que sabes que van a producir resultados en tu negocio y que seas capaz de convertirlo en tráfico hacia tu web o hacia donde tú monetices, ¿no? Es que a veces no tiene ni que ser la web, porque ahora podrías estar haciendo SEO con tu perfil de Google My Business, por ejemplo, para un negocio local o tal, ¿vale? Vale, pues muy interesante. Y si nos puedes contar un poquito también cómo hace, ya sé que nadie sabe cómo hace y eso también tiene que quedar claro de cara a los usuarios, ¿no? Cómo hace Google para rankear,
pero sí que por lo menos cuál es la orientación que se puede dar a las personas que nos están escuchando de cómo actúa Google a la hora de rankear esas webs, ¿no? Y por qué una es la primera y otra la segunda. Lo primero sería decir, a un nivel básico, ¿vale? Sin entrar en detalle, que antes de rankear, que es un poco con lo que todos nos obsesionamos, primero Google tiene que ser capaz de rastrear tu web, que ahora explico un poquito lo que es, y de indexar tus resultados, indexar tus páginas, ¿vale? O sea, que antes de rankear hay dos grandes fases. En realidad hay una más que sería renderizar, pero esa ya ni la tocamos, ¿vale? Que sería rastrear, indexar y luego ya hablaremos de rankear. Rastrear quiere decir que Google en realidad es lo que se ha llamado de toda la vida una araña, ¿sabes? Un crawler que va pasando como de página a página. ¿Y cómo pasa? Por los enlaces, ¿vale? Llega a una página, encuentra todos los enlaces que hay y va siguiendo enlaces, ¿vale? Los va poniendo en orden una cola y va siguiendo, y va siguiendo, y va siguiendo, hasta que así, al final, se patea todo Internet, ¿vale? Hombre, lógicamente hay millones de arañitas de estas haciendo esa labor, y además va súper rápido, ¿vale? Pero básicamente Google es eso, es un programita que ha programado y que va por ahí cogiendo páginas y siguiendo enlaces que se encuentran en esas páginas. Si no es capaz de llegar a tus páginas, porque no son rastreables, ¿vale? Porque no hay enlaces hacia ellas, o porque tú has bloqueado al robot, que se puede hacer por medio de robots.txt y de otras directivas y tal, pues no te va a rastrear y entonces ya ni hablemos del resto, ¿vale? Ni hablemos de indexar y de rankear. Luego, con todo lo que ha ido rastreando, pasa a la siguiente fase, que es indexarlo, que es como ponerlo en montoncitos, ¿vale? Ponerlo cada cosa en su cajita. Es decir, pues esta página la vamos a poner junto con las páginas que hablan de esta palabra clave o de estas palabras clave, ¿vale? Porque así cuando alguien nos haga esa búsqueda, sabemos en qué montoncito tenemos que mirar. Y ya la última fase es lo de rankear. Rankear es poner los resultados que tiene indexados para esa búsqueda, ponerlos en un orden, ¿vale? Es decir, el primero que le vamos a mostrar al usuario el segundo tal. ¿Qué criterio sigue ahí? El criterio fundamental es el de relevancia, ¿vale? O sea, el criterio fundamental es que el resultado que quiere dar como primero, los resultados que quiere poner más arriba, que sean lo más relevantes posible, es decir, que respondan lo mejor posible a la búsqueda que ha planteado, la consulta que ha planteado el usuario. Hay otros factores, grandes factores, como por ejemplo autoridad, la usabilidad, eso lo vamos a poner muy entre comillas, o por ejemplo velocidad, ¿vale? De carga, de tal, está todo un poco junto. También puede tener ahí su cabida, ¿vale? Especialmente si estamos buscando desde móvil, pues Google no quiere mostrar un resultado que no es mobile friendly, ¿vale? Que se navega muy mal por él en un móvil, ¿vale? Y siempre pondrá por delante, si tiene algo relevante, pondrá los resultados que sí sean mobile friendly, ¿vale? Y que carguen rápido y tal. La autoridad, que lo he mencionado y que es un factor bastante importante para Google, pues básicamente, a nivel muy básico, porque tiene montonazos de matices, es quién te enlaza, ¿vale? Miden la autoridad en base a cuántas páginas externas a ti, cuántos dominios, cuántos sitios y cuántas páginas individuales ponen un enlace hacia ti, porque consideran que ese enlace es un voto, es un voto de confianza, ¿vale? O sea, que si un montón de webs que hablan sobre temas de jardinería te están enlazando a ti, pues debe ser que tú eres una persona o tienes un sitio relevante para temas de jardinería y que eres una autoridad en eso. Vale, pues muy, muy interesante para asentar un poco los conocimientos e intentar analizar cómo trabaja Google, ¿no? Que al final es muy importante de cara a optimizar nuestras webs. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo el SEO que hay que hacer en una tienda online o en un blog o en una web corporativa? ¿O hay diferencias que se pueden apreciar y tener en cuenta, por supuesto? Bueno, a ver, el SEO es el mismo, ¿vale? O sea, Google trabaja con los mismos factores y tal para búsquedas que son más de tipo, en el caso de e-commerce son búsquedas transaccionales, ¿no? De comprar esto o de mirar precios de esta categoría de productos o tal. Trabaja igual que si le haces una búsqueda más de servicios o una búsqueda simplemente de contenido y tal. En lo básico trabaja igual. Puede haber detalles, por supuesto, que varíen, pero en lo básico trabaja igual. Ahora, a la hora de trabajar nosotros el SEO, ¿qué diferencias
puede haber? Pues suele tener un poco que ver con el volumen y el tamaño de los sitios, ¿vale? Normalmente en e-commerce, salvo que sea un e-commerce con muy poquitos productos, pero lo normal en e-commerce es que el catálogo haga que la web empiece a ser pues ya de un tamaño considerable y que luego además a ti encima te interesa posicionar individualmente cada uno de esos productos, ¿vale? Con lo cual se hace la cosa un poco más compleja. Normalmente una web corporativa, una web de servicios, tienen 3 o 4 servicios en los que, ¿sabes? Al final 3 o 4 búsquedas con variaciones, ¿no? Y tal, pero 3 o 4 grandes búsquedas en las que se están haciendo toda la lucha, ¿no? Y se está decidiendo todo. Mientras que en el e-commerce tiende a esparcirse mucho, ¿no? Pues, o sea, no hablemos de grandes e-commerce como Amazon o tal, imagínate el follón que tiene que ser gestionar el volumen de grupos de keywords, ahora está para estas categorías, para estos productos y tal. Entonces, muchas veces en e-commerce lo que pasa no es que haya unas reglas diferentes o algo así, Google no le pone unas reglas diferentes a eso, básicamente. Lo que pasa es que se hace muy distinto por el tema de gestionar la complejidad que tiene el gran volumen de diferentes búsquedas que podrían acabar dándote una venta. Vale. Y si entramos a hablar un poquito de SEO on-page y SEO off-page, porque seguramente los usuarios o las personas que nos están escuchando que hayan oído algo de SEO seguramente habrán oído estas dos palabras y yo creo que viene bien explicarlas un poco más en detalle. Sí, pues on-page son todos aquellos factores o todos aquellos elementos que están en tu sitio y que por tanto son controlables por ti, ¿vale? O sea, está en el código de tu sitio. Es lo que hemos hablado cuando va Google con el robot y mira las páginas de tu sitio, pues on-page es todo lo que le puede decir el robot sobre eso, porque no estamos teniendo en cuenta ningún factor externo, ¿vale? Solo estamos teniendo en cuenta lo que se encuentra Google ahí, lo que rastrea, por tanto lo que lee y luego es capaz de almacenar. Entonces, está en nuestro control. Nosotros somos capaces de cambiar el título de nuestra página, de cambiar una serie de etiquetas que hay en la página, de cambiar el contenido de nuestra página, siempre podemos, ¿vale? Puede ser que porque no controlemos nuestro CMS muy bien o el sistema que estemos usando, ciertas cosas se nos escapen, pero en teoría, si traemos a la persona adecuada para cambiarlo, en teoría somos capaces de cambiarlo, ¿vale? Ahora, el off-page son los factores que están fuera, en Internet. Eso es lo que he hablado antes, es lo de la autoridad y la popularidad, ¿vale? Es qué dicen otros de nosotros. Eso, en teoría, no está en nuestro control, no al 100%. O sea, es de una forma indirecta sí podemos hacer algo para cambiar la percepción que los demás tienen de nosotros, pero oye, si un día alguien se levanta y decide ponernos una crítica negativa en Internet, o si alguien antes nos estaba enlazando y de la noche a la mañana elimina ese enlace, eso no está en tu control, ¿vale? Esos son factores. Entonces, partiendo de esta diferencia básica, a mí me parece que la primera parte, la primera fase del trabajo en SEO tiene que ser en on-page, ¿vale? Porque es lo que tú controlas y lo que tú puedes asegurar al 100% que está como tú lo quieres, ¿vale? Y que te pliegas al máximo posible a los requisitos de Google y a los requisitos de los buscadores para entender lo que tú tienes y tal. Entonces, ahí es donde tienes que hacer todo el trabajo de base y tal, y asegurarte que los buscadores saben de qué va tu página y por qué tiene que posicionarte y tal. Luego lo otro, para mí, es una fase ya posterior en la que luego ya empezarás a hacer un poquito de investigación. Bueno, pues a ver, ¿quién me enlaza a mí? ¿Quién está enlazando la competencia? ¿Por qué tengo menos enlaces que la competencia? ¿Qué podría hacer yo para conseguir esos enlaces que me parecen importantes que tiene la competencia y que yo no tengo y tal? ¿Vale? Pero eso, como te puedes imaginar, si tenemos el on-page hecho un desmadre, pues que nos pongamos a trabajar solo en esa parte y que no toquemos lo que realmente más resultado puede dar y más capacidad tenemos de cambiar nosotros, pues yo lo veo un poquito un contrasentido, ¿vale? O sea, que siempre sería primero el on-page para los cimientos y luego ya iremos viendo si podemos hacer más cosas off-page. Vale, y cuando hablamos de on-page, en general nos referimos, bueno, pues a los metadescripciones, todo ese tipo de cosas, pero también, por supuesto, es el contenido, ¿no? Que al final claro, el contenido es clave. Sí, el contenido es totalmente clave, porque al final Google, el contenido es su mercancía, ¿vale? O sea, el usuario viene buscando contenido, el usuario no viene buscando un title, una metaetiqueta, eso son
medios que ha estado usando Google y que seguirá seguramente usando para poder hacer su trabajo, segmentar, priorizar, tal. Pero lo que el usuario busca es contenido, ¿vale? Que contenido no es solo texto, ¿eh? O sea, contenido no son solo palabras en una página. Contenido es un producto, contenido es una página de categoría de e-commerce que está llena de productos. Eso a veces cuando tú dices, pues yo busco edredones baratos, pues lo que estás esperando ver es una página de categoría en la que aparecen un montón de edredones a poder ser en precios baratos, que no los tengas tú que filtrar y ya llegar y decir, vale, a partir de ahora quito todos los de por encima de 50 euros porque eso no me parece barato. No, que ya esté el contenido que tú buscas listo para consumir y para tomar la acción que necesites. Vale, y hablando de contenido, ¿qué crees que es mejor? ¿Un buen contenido con un mal SEO o un mal SEO con un buen contenido? Bueno, es que eso de buen SEO o mal SEO es como muy difuso, ¿vale? Pero sí, te digo la verdad, Google preferiría el SEO. Lo ideal para Google sería que su buscador estuviese ya tan avanzado, y en algunos aspectos lo está, que fuera capaz de posicionar buen contenido con fallos en SEO, ¿vale? Antes que, o sea, para que te hagas una idea, los buscadores de hace 15 años, cuando empezó Google a dominar el mercado y tal, antes de eso, tú ponías un montón de keywords ahí en fila en tu página, ¿sabes? Las ponías en el mismo color que el fondo de la pantalla para que no se vieran, pero las ponías ahí 50, 60 veces tus keywords e iban los buscadores y te posicionaban el primero. Eso sería un ejemplo de mal contenido, pero bien optimizado para lo que era el SEO de entonces. ¿Vale? Eso es un sinsentido, eso el usuario no lo quiere, ¿vale? Entonces, hacia donde va Google es hacia lo contrario de eso, es decir, intentar posicionar siempre el mejor contenido, aunque no haya enlaces por ahí demostrándolo, que es una autoridad, aunque no hayan hecho bien el hecho de poner las keywords y tal. Todo esto que estoy diciendo yo y que es un ideal, ¿vale? Hacia donde me gustaría ir a Google y hacia donde creo que trabaja para ir, que no lo tome nadie como una especie de barra libre para decir, no hay que hacer SEO, lo único que hay que hacer es un contenido excelente y tal. Eso es que tiene muchos fallos, ¿vale? El primer fallo es que la realidad es que todavía hay que plegarse a los requisitos técnicos de Google, empezando por lo que he dicho antes, que es que tiene que ser rastreable e indexable. O sea, es que si no es ni eso, o sea, ya puede ser Dostoyevsky, que no posiciona, ¿vale? Y luego, otra cosa es que encima la gran dificultad ahora mismo es pedirle a una máquina que decida cuál es el mejor contenido para cualquier búsqueda en el mundo, ¿vale? O sea, por eso Google recurrió de principio al tema este de las citaciones y los enlaces, porque es digamos que es una simplificación o un método así asequible, ¿vale? Un método con el que ellos pueden trabajar que más o menos hace una aproximación muy buena a cuáles van a ser los mejores contenidos. Pero claro, luego llegaron los spammers, cuando se supo que Google estaba trabajando así, llegaron los spammers y empezaron a crear enlaces de manera artificial y durante unos años ese sistema que realmente sin interferencia externa habría sido un gran método para aproximar el mejor contenido posible, pues estuvo funcionando mal. ¿Vale? Ahora diríamos que otra vez funciona razonablemente bien porque son bastante buenos a día de hoy ignorando o penalizando perfiles de enlaces poco naturales. Vale, toda esa evolución que estás comentando de Google pues de hace unos años a lo que es hoy en día, eso se va produciendo porque Google va haciendo pequeños o grandes ajustes en su propio algoritmo. Continuamente, sí. Pues continuamente. Entonces, a veces nos encontramos con que una web que se estaba posicionando bien, pues de repente, por un cambio de algoritmo, puede llegar a caer, ¿no? Exacto. ¿Qué consejo darías para una persona que tiene una web de ese estilo y de repente, pues con un cambio de algoritmo que se ha publicado o que se ha visto que efectivamente ha habido, ha perdido tráfico? ¿Qué es lo primero que harías tú o qué consejo le darías? Vale, o sea, lo primero es que no hay que entrar en pánico y ponerte a cambiarlo todo en tu web y tal sin estar seguro de lo que ha pasado, ¿vale? Lo primero sería descartar causas que pueden estar en tu control y, oye, que a lo mejor le has dado a no sé qué botoncito y has estropeado. Lo primero sería descartar todos esos y asegurarnos de que efectivamente ha venido como consecuencia de una ley. Si hemos llegado a ese punto y sabemos que efectivamente
Google ha decidido que lo que antes posicionaba aquí, ahora posiciona acá, tenemos que intentar comprender por qué, ¿vale? Muchas veces cada vez me está pasando más que me encuentro casos en los que se han producido grandes pérdidas de tráfico porque ha habido grandes bajadas de posiciones en algunas palabras clave que estaban dando mucho tráfico, pero que he visto que realmente es que el resultado de este cliente que ha perdido el tráfico no era relevante. O sea, ahora mismo está dando un resultado más relevante. Entonces, si ese es el caso, o sea, por ejemplo, es muy común que webs de contenido, por ejemplo, estuvieran posicionando bien para búsquedas que incluyen marcas de otros, ¿vale? Porque hablas de la marca de otro y durante tiempo, pues, como tienen que entrar 10 resultados en la página, pues a lo mejor los 2 o 3 primeros son efectivamente la marca que se busca y luego de cuarto, oye, tiene que poner Google alguna otra cosa y va y te pone a ti, ¿vale? Y eso a lo mejor si la marca generaba mucho volumen, te estaba dando mucho tráfico. A raíz de un cambio de algoritmo, Google puede decidir que no, que ya no quiere mostrar resultados de otros para nada y a lo mejor acaba montando una SERP que a lo mejor ya no son ni 10 resultados, que muchas veces la está dejando en 5 o 6 resultados y que son todos como súper relativos a la marca que de verdad se está buscando. O sea, la web de la marca, otras propiedades que pueda tener la marca, que si Facebook, que si YouTube, no sé qué, bla, 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 y prácticamente nada de terceros que no sean plataformas de este tipo y tal. Entonces, esa web a lo mejor pierde ahí un montón de tráfico, pero le dices, vale, pero es que tú no eras esa marca y tú realmente estabas contando ahí una cosa concreta sobre esa marca y tal, pero que cuando alguien busca la marca en sí, no tenía mucho sentido que salieses, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo, pero puede haber infinitos ejemplos pues eso, de casos en los que tu relevancia no era tan alta, ¿vale? Entonces, antes Google te estaba mostrando ahí y ahora ya no, y ha afinado, ¿vale? La relevancia y tal. Entonces, ¿qué hacer ante casos de esos? Pues bueno, asumir que ese tráfico de manera inmediata no va a volver, desde luego, y a lo mejor, pues intentar reconducir tus páginas hacia cosas más relevantes, ¿vale? Para el usuario y tal, y asegurarte que el contenido que tú des tenga más posibilidades de sobrevivir a updates de este tipo y tal. Si lo de hablar de esa marca para ti realmente era estratégico y lo tenías que hacer y tal, bueno, pues a lo mejor la página que estaba posicionando antes, a lo mejor hay que darle una vuelta, ver cómo la puedes hacer más relevante o tal, ¿vale? Y si no, y si tú dices, mira, esta palabra clave para mí no era estratégica y tal, pues olvídate de eso y céntrate en las que sí lo sean y en posicionar esas mejor, ¿vale? Vale, a mí me ha pasado alguna vez, algún caso en el que una página web que tiene un montón de artículos y antes se posicionaban bien, con un cambio de algoritmo ha caído, ¿no? Y ha perdido mucho tráfico. Y hay varios artículos hablando de una misma palabra clave o de palabras clave que son muy parecidas entre sí. Canibalización, sí. Eso, en ese caso, por ejemplo, ¿tú qué consejo darías? Porque seguro que hay personas que nos están escuchando que tienen un blog, han ido metiendo artículos. Eso es muy común, efectivamente. El caso de un blog que lleva tiempo y que toca una serie de temas que al final, quieras que no, pasan a repetirse un poco, ¿vale? Si publicas con cierta periodicidad y tal. Y además, algunos incluso se quedan obsoletos, ¿vale? Y eso también pasa mucho con los updates de Google, que a lo mejor sobre un tema determinado lleva desde el 2013 o desde el 2014 posicionando más o menos las mismas páginas arriba y ya llega un momento y dice, bueno, es que ahora parece ser que en realidad cuando la gente busca esto ya no quiere ver esos contenidos tan antiguos, quiere ver contenidos que hablen sobre cosas nuevas que han pasado en torno a este tema y tal, y acaba cambiando, ¿vale? Entonces, en el tema de los blogs, que tú ves haciendo un poquito de análisis que efectivamente tienes varias páginas hablando de lo mismo y tal. La mejor solución suele ser como consolidarlo, ¿vale? Intentar poner una página central. Esto se puede hacer de varias maneras, ¿vale? Puedes, digamos que el contenido y el tema del que hablas y que está causando la canibalización te va a dar un poco pie a hacer una solución u otra, ¿vale? Pero lo de la consolidación se podría hacer, por ejemplo, tú tienes 3 o 4 posts que están hablando de lo mismo, más o menos, desde distintos enfoques, pero que se podrían poner fácilmente en la misma página, pues vas y dices, venga, cojo de los 4, cojo una URL por no crear una nueva, ¿vale? Cojo a lo mejor la más reciente o la que mejor está posicionando, la que más enlaces externos recibe. Esa va a ser como la página
principal para hablar de este tema, o la página, o la única, vamos, para hablar de este tema. Entonces, el contenido que hay en las otras 3, que no está en esta, se lo meto, ¿vale? Y las otras 3 las voy a redirigir hacia esta, con lo cual ya no van a ser accesibles ni para Google ni para los usuarios. Si alguien por cualquier cosa tenía alguno de los enlaces esos, va a acabar llegando a este contenido principal que lo incluye todo. Otra forma de hacerlo, si es un tema bastante rico y hay matices y tal, en vez de tenerlo ahí como todo desparramado en 3 o 4 posts que no están ni enlazados entre ellos ni en una jerarquía, es crear lo que se está llamando ahora un clúster de contenidos, ¿vale? Que sería, como lo traducimos mejor al español, es un racimo, ¿vale? O sea, que sería una especie de página principal y que se ramifica a otras páginas secundarias que tocan temas más concretos, ¿vale? Esto lo ves mucho, han hablado muchísimo de ello desde hace un par de años en HubSpot, ¿vale? HubSpot han sido un poco como los abanderados de esto de hacer clusters, y la verdad es que para blogs temáticos yo lo veo bastante mejor que la típica cosa de tengo unas categorías y voy poniendo ahí posts y posts y posts, y estas categorías van con paginaciones y al final acabas con 12 páginas dentro de esa categoría y están muy mal enlazados entre sí los posts, es todo como muy caótico y muy poco jerárquico, ¿vale? Entonces, tú ahí cogerías y dirías, mira, voy a convertir una página de las que ya tengo en la principal del clúster y va a hablar de los temas básicos, ¿vale? De esa palabra clave, de la introducción, digamos. Ahora, aquí hay 3 o 4 subtemas que si quieres profundizar, vete aquí, enlace, vete aquí. Y si quieres profundizar en este otro, enlace y vete a esta otra página. Y si quieres profundizar en este otro, ¿vale? O sea, que le das toda una jerarquía a ese tema o conjunto de temas que has detectado que has perdido posicionamiento con el tiempo, porque es lógico, porque no tenías una buena estructura y tal, y no era lógico. Vale, y luego aconsejas que haya enlaces de esos racimos. Sí, los secundarios pueden enlazar de vuelta al tema principal por si alguien ha llegado desde Google al secundario, no cabe duda que le va a interesar ir a la página principal, ¿vale? O sea, sí. Vale, ¿y entre ellos también o no? Entre ellos también, sí es relevante, sí, sin duda. Si son ramas que tú detectas que a lo mejor la mayoría de la gente que va ahí no le va a interesar los otros porque son exclusivos, por así decirlo, ¿vale? O sea, ahora mismo no se me ocurre qué tipo de tema, pero no sé, o sea, ropa para niños y ropa para niñas, pues, o sea, si está buscando ropa para niños, no está buscando ropa para niñas, a lo mejor no tiene por qué tener enlace entre sí, pero hay otros casos en los que el enlace entre sí estará bastante más justificado. Tú, siempre lo que tenga sentido y lo que ayude al usuario que aterriza en una de tus páginas, al usuario que aterriza en esta página, ¿qué más le interesa ver de lo que yo tengo? Vale, perfecto. Pues hemos visto un poquito cómo funciona Google, hemos visto algunas estrategias que se pueden hacer dentro de las páginas y ahora sí que me gustaría hablar un poco de cómo es el trabajo de un SEO. ¿Qué trabajo hace un SEO? ¿Cómo es tu día a día, por ejemplo? Ya que tenemos la suerte de tenerte aquí, pues cuéntanos cuál es el trabajo. Lo del día a día es que me lo han preguntado ya muchas veces y la verdad es que mis días a día, a mí me gustaría llegar a un punto en el que mi día a día sea más repetible y más predecible y más tal, pero lamentablemente no te puedo decir eso. Bueno, pues vamos a suponer un SEO idílico por ahí, ¿cómo debería trabajar? Hombre, hay que decir que la mayoría de consultores SEOs estamos siempre envueltos en varios proyectos, incluso a veces en más proyectos de los que deberías, que eso, bueno, pues no se debe y precisamente por eso yo llego a un momento en el que dije, tengo que crecer y tengo que contratar a un empleado y tengo que utilizar especialistas en estos temas para esto y tal, ¿vale? Porque claro, llega un momento que ya no se hace, ya no es fácil estar encima de todos los posibles detalles de todos los proyectos que gestionas, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que un día ideal debería comprender primero que le eches un vistazo a cualquier posible evento o cambio en los proyectos en los que estás trabajando y luego he hecho esa primera revista, ¿no? Diaria de las cosas que tienes y tal. A mí me gusta mucho trabajar
centrándome, o sea, pues ahora voy a trabajar centrado durante un tiempo en este proyecto y pues eso, a lo mejor estás toda la mañana con un proyecto, luego toda la tarde con otro y al día siguiente rotas, te pones con otros proyectos y cada uno de estos proyectos haces cosas distintas, ¿vale? Pero en mi día a día también hay, no cabe duda, reuniones con clientes, emails que te llegan de repente, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado esto? Es súper urgente ahí, de repente cuando tú tienes una planificación y tal, y bueno, pues entonces hay que adaptarse un poco a eso. ¿Qué hacemos los SEOs? O sea, cuando digo meterte en un proyecto y tal, bueno, pues distintos tipos de cosas. Hay mucho análisis técnico de la web que lo hacemos con unas herramientas que son pequeños Googles, ¿vale? O sea, Screaming Frog es un crawler, es una herramienta de rastreo que lo que hace es rastrear tu web tal y como lo haría Google, ¿vale? Y hay muchas de estas, algunas están en la nube y tal, entonces hacemos muchas... A ver, existe la auditoría completa que le haces como normalmente a un cliente nuevo que llega, oye, yo necesito que me auditen mi SEO y me digan exactamente qué me pasa. Pues eso es un vistazo completo, o sea, eso es como la revisión o la inspección completa del coche y tal. Luego hay otros que son rastreos periódicos que tú vas haciendo en los sitios en los que trabajas para comprobar pues cómo han quedado las cosas tras haber hecho cambios concretos, pues cómo ha quedado luego y tal, cómo lo está viendo Google ahora, ¿no? Y tal. Pues en eso no cabe duda que se va mucho. Se va mucho en analizar también con otro tipo de herramientas, analizar la competencia o hacer un estudio de palabras clave, analizar un poco el mercado, ¿no? Qué están buscando los usuarios, quién está posicionado, la competencia, qué contenido tiene, qué enlaces tiene, tal, pues eso se hace mucho. Y luego también hay generación de contenido para los clientes. Yo personalmente no redacto, ¿vale? Para los clientes uso redactores profesionales con los que trabajo y tal, pero lo que sí hago yo es, a partir del keyword research, ¿no? A partir del estudio de palabras clave, crear planes de contenido que consisten en decir, bueno, pues necesitamos estos contenidos, necesitamos tener estas páginas, tener estos posts en el blog, o hacer una gran guía sobre no sé qué, que a lo mejor puede ir dividida en varias partes. Entonces yo planifico eso, se lo encargo a un redactor, el redactor cuando lo tiene me lo manda, yo me aseguro que está todo bien y se publica en la web del cliente, ¿vale? O sea, eso es otro proceso que se hace, por ejemplo. Vale, perfecto. Ya que hablamos de consultores SEO, sí que me gustaría que dieras algún consejo para las personas que nos están escuchando y quieren contratar un SEO. ¿Qué cosas deberían mirar o tener en cuenta a la hora de decidirse por un SEO o por otro? Porque, bueno, a mí me lo han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para contratar un buen SEO? ¿O por qué tengo que contratar a ti y no a este otro que me lo hace 100 euros más barato? Pues... Hombre, a ver, yo el precio creo que no es bueno en la vida, en casi nada, decidirse únicamente por el precio, ¿vale? Porque yo creo que en absolutamente todos los sectores, la gente que mejor lo hace, con el tiempo va cobrando más. Entonces, si tú quieres a la gente que mejor lo hace, es posible que vayas a tener que pagar más de lo que a lo mejor es la media en el mercado, desde luego más que los precios más bajos y más baratos. O sea, eso para mí es de lógica. No quiere decir que no haya alguien muy bueno que oye, que todavía no tiene, a lo mejor ha empezado por su cuenta hace poco o lo que sea y está con precios bajos, pero eso es la excepción y no la regla. O sea, puede ser que una o dos veces seas afortunado, pero la mayor parte del tiempo cuando te dicen precios bajos, pues debe ser porque tienen unos procesos en los que de alguna manera están ahorrando costes y están ahorrando tiempo a dedicar a tu proyecto y tal, y a mí eso no me parece lo correcto, ¿vale? Entonces, creo que lo que sí es muy importante es que se hable bastante antes de cerrar un acuerdo, firmar un contrato, lo que sea, se hable bastante con el proveedor, con el consultor SEO, con la agencia, sobre exactamente qué es lo que van a hacer y qué es lo que te van a dar a ti, ¿vale? Porque muchas veces los clientes es un poco como en plan, a ver, yo contrato un SEO, entonces mi tráfico subirá y mientras eso ocurra, todo bien, ¿no? Pues para mí eso no es así, estás haciendo un acuerdo o un trato que es muy posible que en algún momento no te deje contento, porque
por muchas de las cosas que ya hemos hablado, hay veces que el consultor puede estar haciendo perfectamente su trabajo y que a lo mejor el tráfico no llegue o no haya llegado todavía, ¿vale? Los resultados no lleguen o no hayan llegado todavía. Entonces, si eso es todo lo que te preocupa, a lo mejor en 3 meses vas a decir, a ver, ¿cómo va el tráfico? ¿Cómo van mis ventas? Nada, igual. ¿El SEO qué ha hecho? Nada. Y te cabreas. Pues no, o sea, pregúntale exactamente en qué va a estar trabajando y en qué estás invirtiendo tu dinero, ¿vale? Y lo contrario también podría pasar. Puede ser que le digas a alguien que le vas a pagar tanto al mes y de repente 3 meses después sube tu tráfico y suben tus ventas, pero suben por estacionalidad, suben porque llega a tu estación buena y el SEO no ha hecho nada, ¿vale? O sea que es muy importante sentarse y dejar perfectamente claro que el cliente entienda. O sea, tu trabajo va a consistir en qué, y a mí qué me vas a entregar que me demuestre que estás haciendo ese trabajo y qué resultados podemos esperar como fruto de este trabajo y en qué periodos, ¿vale? Yo cuando, además cada vez más, vamos, casi te puedo decir que estoy entrando en una fase en la que no acepto otro tipo de proyectos, para los planes que son de trabajo recurrente de mes a mes, pongo un mínimo de 6 meses, ¿vale? O sea, si el cliente no quiere trabajar ni 6 meses, pues no es un cliente para un SEO, ¿vale? Y además, dentro de esos mínimos de 6 meses, digamos que hay un mínimo de carga de trabajo mensual o de horas mensuales, porque a mí sí, ya te he dicho que tengo bastantes clientes y todavía, desgraciadamente, no tengo mucho equipo a mi disposición. Entonces, si yo voy a coger un nuevo cliente, como mínimo, todas estas cosas que te he dicho antes, ¿no? Rastrear su sitio, hacerle rastreos periódicos, ver cómo está la competencia, ver las palabras clave, ver qué contenido tienen los competidores, las tengo que hacer. Y eso requiere movilizar recursos y atención y tal. Y entonces, si el cliente resulta que me va a contratar para que le trabaje 3 horas al mes, pues oye, es que para eso, ¿qué te hago en 3 horas? O sea, no, la carga tiene que ser mayor. Sí, y en cuanto a resultados, porque claro, hay gente por ahí que te promete, bueno, seguramente habrás recibido mails, porque yo también los he recibido. En 4 semanas estás el primero para la keyword que elijas y tal. O sea, al final, yo creo que hay que ir un poco en contra de ese tipo de cosas, dando a conocer qué es el SEO, cómo funciona Google y que la gente sea consciente de que ese tipo de promesas pues no se pueden hacer, ¿no? Pero quizás sí hay otras promesas que se pueden hacer o por lo menos se puede prometer. Eso de trabajar por keyword o tal, a mí pues me recuerda, como te he dicho, al SEO de hace 15 años, ¿vale? Cuando efectivamente tú podías llenar de keywords una página y mandarle enlaces ahí prácticamente dándole un botón o pagando 5 euros y Google se los comía y subía a la página, pues podía tener sentido que se hicieran ese tipo de promesas y garantías, ¿vale? Hoy en día no tiene ningún sentido. Además es que ni siquiera tiene sentido trabajar por keywords, ¿vale? Porque realmente cada página hoy en día en Internet, y te puedes meter en Search Console al azar en la propiedad que tú quieras, de las que tengas, cada URL está recibiendo tráfico por cientos de keywords, ¿vale? Entonces, no se trata tanto de decir, yo quiero estar en esta keyword en la posición tal, sino se trata de decir, aquí se trata de crecer en visibilidad, tráfico y en resultados, ¿vale? O sea, lo primero, la primera conversación que hay que tener entre un SEO y un cliente es tus resultados cuáles son, ¿vale? O sea, tú cómo mides tus resultados. ¿Son ventas de productos online o es que te hagan peticiones de presupuesto, ¿no? El típico lead, o estás viviendo de la publicidad y de los enlaces afiliados para webs de contenido y tal, que eso yo, salvo que sean grupos grandes, no suelo trabajar para ellos, ¿no? Pero sí que he trabajado para algunas redes de blogs o para medios locales grandes y tal. Entonces, una vez definido cuál va a ser ese resultado, pues ahí nos ponemos de acuerdo en que, bueno, pues eso lo vamos a lograr con un aumento global de tráfico para un conjunto, ¿vale? Un gran universo de keywords que son relevantes, ¿vale? Pero no me digas que, oye, que hemos bajado el no sé qué del 3 a la 4. Sí, eso pasa constantemente. O sea, Google Dance, ¿vale? O sea, altibajos y tal constantemente y no tiene nada que ver con nosotros. O sea, nada, cero que ver con nosotros. Los hace Google porque quiere cambios suyos, test suyos, o porque a lo mejor algo ha hecho la competencia que momentáneamente suben, pero luego Google te vuelve a poner a ti porque ve que la competencia no. O sea, nada, ¿vale? O sea, el estar fijándonos en una, en dos o en 20 keywords
y decir, ay, ahora he bajado un poquito. No, lo que hay que hacer es a plazos más razonables, o sea, 3 meses después, 6 meses después, ha crecido el nivel de tráfico, el volumen de tráfico orgánico y ha crecido los resultados que llegan de tráfico orgánico. Esa es otra, que mucha gente no tiene bien medido, ¿vale? No tiene bien medido las fuentes de tráfico que le generan sus objetivos, ¿vale? Porque no tiene... Muchas veces Analytics no está bien puesto. Muchas veces, aunque Analytics esté bien puesto, no se han creado objetivos. Y muchas veces, y esto pasa sobre todo en los e-commerce, aunque sí están creados los objetivos y sí se están midiendo las ventas, muchas veces está de por medio la plataforma de pago, ¿vale? Y Google está atribuyendo la venta a la plataforma de pago, con lo cual se pierde la referencia anterior, ¿vale? Se pierde si eso llegó de Google. A ver, perderse no se pierde, porque luego hay un informe en Analytics que está un poquito escondido, que son las rutas de conversión, y puedes ver si alguien pasó primero por tráfico orgánico, luego por de pago, luego por Facebook, y ya al final compró y tal, ¿vale? Eso se puede ver, pero eso es complicado, ¿vale? Y sobre todo a nivel global, eso es un lío bastante grande. Entonces, lo primero para poder estar al día y mirarlo todo, prácticamente todos los días, lo primero es que Analytics esté correctamente configurado y que las transacciones estén correctamente atribuidas, ¿vale? No a la plataforma de pago, no a RedSys o PayPal, que esos no te consiguen la venta. Te la median, te la facilitan, pero el que te la ha conseguido es el canal del que vino, ¿vale? De Google Ads, o del tráfico orgánico, o de Facebook, lo que sea. Vale. Si hay alguna persona que nos está escuchando y que dice, joder, qué bonito es esto del SEO, cómo me apasiona, igual que les apasiona a Juan y a Alfonso, este mundo, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en el mundo del SEO y que bueno, pues todavía no conoce demasiado? Pues tiene que hacer 2 cosas. Leer mucho o aprender mucho, bueno, puede ser a lo mejor por vídeos, yo soy más de leer, y poner en práctica mucho. Las 2 cosas, ¿vale? O sea, que es empaparse de... Afortunadamente hay muchísima información. Bueno, afortunadamente y también a veces para mal, porque también hay desinformación y mitos. Pero bueno, si tú eres una persona crítica y que te gusta leer y comparar y tal, con el tiempo te vas a ir dando cuenta de qué fuentes son más fiables y cuáles no. Y claro, en la otra parte, la de poner en práctica, también te va a decir, oye, yo he leído esto y tal, pero es que lo he puesto en práctica, ¿vale? Porque tengo un blog o una serie de blogs para hacer mis experimentos o, bueno, para ir también, a lo mejor alguno de ellos, experimentos, se puede convertir en una pequeña fuente de ingresos, porque al final por publicidad o por afiliación te puede dar algo también, ¿no? Pero he experimentado esto que decía aquí este tío y nada, no funciona, ¿vale? Pues que tengas los 2 lados, yo lo veo fundamental. Hay gente que en vez de este método así de aprender por ti mismo, le gusta más meterse a un curso o no digamos a un máster, que son un poco como el top de los cursos y tal. Bien, me parece bien, si ese es tu método de tal, pero que te lo tomes en serio y que mientras estás haciendo el máster y tal, también yo creo que complementes en tus ratos libres con más lecturas y más experimentos y más así. Sí, hombre, yo creo que es clave al final montarte tu propio blog y con él poder experimentar todo eso que vas aprendiendo, ¿no? Porque al final si te quedas solo en la teoría, en leer o en apuntarte a un curso o a un máster, pero no acabas poniendo en práctica todo eso que aprendes, pues lógicamente es como el que se saca el carnet de conducir y luego no toca el coche en 20 años, pues mal asunto. Vale, no quiero entretenerte mucho más, Juan, porque más o menos habíamos quedado que íbamos a estar, pues eso, 45 minutos, 1 hora, y no quiero que se nos alargue mucho más este tema. Solo preguntarte, pues eso, qué objetivos tienes a largo plazo con tu agencia, que ya nos has contado que quieres crecer y tal, pero bueno, no sé si tienes algún objetivo más grande en mente o... A ver, yo con la agencia crecer por crecer no quiero crecer por crecer, ¿vale? O sea, a mí lo de crecer por crecer no me llama y de hecho creo que mi trayectoria ha sido... sí, he ido creciendo, pero poquito a poco, despacito y con buena letra y más o menos quiero seguir así. Es posible que en un futuro cercano tenga que contratar a lo mejor ya a tiempo completo a otra persona y pues, si llega el momento lo haremos y tal, pero para mí tiene que estar todo justificado y que se mantenga más o menos el mismo nivel de facturación, de ingresos, de gastos, de todo. ¿Vale?
Tengo por ahí otro proyecto aparte que va a complementar un poco las cosas que estoy haciendo con la... va a ser muy distinto, ¿vale? En vez de dar un servicio de SEO, lo que voy a hacer, no hemos hablado ahora de Data Studio, pero Data Studio es una herramienta que está muy bien para visualizar fuentes de datos, para informes, para compartir informes con tus clientes o con otras personas de tu organización o lo que sea. Y a mí me gusta mucho, he sido a lo mejor uno de los pioneros en España con ello y tal, y me vienen pidiendo, oye, pues me harías esto y tal, y yo, es un servicio que al final no me acababa de encajar mucho dar. Entonces, he dado con otra idea, que va a ser más bien un tema de suscripción y tal, y voy a poner ahí acceso a mis plantillas y probablemente a tutoriales y consejos y cosas sobre cómo trabajar con Data Studio, y eso va a estar en reporting, ¿vale? O sea, reporting en realidad, por ahora es un podcast, pero no era nunca la idea que fuese simplemente un podcast. La idea es que el podcast sirva para promocionar un poquito esta pequeña plataforma que voy a hacer en torno a cosas de Data Studio y tal. Vale, pues con esto que nos has contado ya no te pregunto por el podcast, porque te iba a preguntar, la siguiente era eso, preguntarte pues un poco por qué habías empezado y tal, pero bueno, ya... No, bueno, lo he empezado, aunque no hiciera esto, la idea del podcast la tenía, ¿vale? Y lo he empezado porque, a ver, a mí el blog, escribir en mi blog me gusta mucho, y además creo que ha sido el principal canal que me ha dado a conocer, ¿no? O sea, que si... Para mí, yo empecé como consultor en 2013 y el blog lo lancé a finales de 2016, creo, y es un antes y un después. O sea, no tiene ni comparación. A mí de 2013 a 2016 me conocía muy poquita gente. A raíz de lanzar mi blog, digamos que el primer año un poquito más lento, pero luego ya después pasó a conocerme muchísima más gente, llegaron un montón de oportunidades, con el tiempo incluso hablar en eventos, tal. Al final me doy cuenta de que sí, es un canal que está muy bien, que me gusta mucho, que creo que se me da bien y eso, pero al final me doy cuenta de que viene bien para llegar a más gente aún, pues tener otro tipo de contenido por otro canal y tal. El canal del podcast me gusta muchísimo porque me parece que el que abre un podcast y se pone a escuchar el podcast, casi seguro que se queda a escucharlo entero. Y no suele estar online distraído como cuando alguien lee un post o incluso ve un vídeo en YouTube, que es fácil que pase a otra página, ¿no? O sea, tú estás en Twitter, te encuentras un post, lo abres, lees un poco, te vuelves, es muy distraído. La gente que escucha podcast te suele estar dando su atención de una manera mucho más directa y concentrada y tal. O sea, a lo mejor están en el coche o están en el metro, en el autobús o están paseando sus perros. Yo escucho podcast paseando a mis perros, por ejemplo, y el coche también y tal. Entonces me parecía darle un extra a lo que ha sido mi estrategia de contenido desde el principio y tal, y me apetecía. Soy muy nuevo y estoy sufriendo un poquito al hacer los primeros porque no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Sí, eso. Además, cuando entrevistas a alguien, pues es más, a mí me parece que es más fácil, ¿no? Porque ya tienes una interacción con otra persona y tal. Cuando lo tienes que hacer tú solo, la primera vez que te enfrentas a un micrófono, yo también pensaba que iba a ser mucho más fácil, pero ni de coña. Sí, efectivamente no es tan fácil. Es un poquito raro al principio, pero bueno, ahí estoy en ello. Vale, pues perfecto. Yo creo que hemos hecho una entrevista donde hemos tocado diferentes puntos de una manera bastante sutil, ¿no? Por decirlo así, porque tampoco somos no tengo un público SEO, o sea que yo creo que hemos hecho un recorrido muy chulo. Y ya para terminar sí que quería preguntarte un par de cosas, y es que me recomiendes 2 personas que puedan venir al podcast y que pues, tengan o bien experiencias interesantes o tengan un proyecto bonito o que nos puedan contar algo que para la audiencia pues pueda ser de interés. Y luego que nos recomiendes un blog, un podcast o un libro, algo que nuestra audiencia también le pueda ayudar a seguir creciendo. Vale, pues mira, te quería recomendar que entrevistes por un lado a José Carlos Cortizo, que es una persona con mucha experiencia emprendiendo, además relacionado con el mundo del e-commerce. Es el fundador de
un servicio que se llama BrainSense, que básicamente es como recomendación personalizada de productos y tal, que está muy bien. Y aparte tiene un podcast que se llama En Digital, que habla de todos estos temas de negocios digitales. Y yo creo que sería muy interesante para tu audiencia y tal, que te cuente un poquito su trayectoria y tal. A mí me gustaría bastante. Y por otro lado te voy a recomendar a Rubén Alonso, que yo le llamo mi padrino digital, porque incluso antes de tener yo mi blog fue el primero que me publicó a mí un post invitado. Sí, y nada, somos amigos desde entonces, nos llevamos muy bien y es un tío, a mí me parece un tío súper interesante, además que es un cachondo, o sea, te lo pasas con él súper bien. También tiene un podcast como en plan más breve y tal, y muy divertido. Y oye, es un tío que vive de su blog, que lleva mucho tiempo haciéndolo, que ahora hace poco se le dio por ahí y dijo, me voy a poner a programar apps, y se ha hecho una app para Instagram y oye, es que me parece un crack absoluto, o sea, que me interesaría también mucho si le entrevistáis. Vale, pues perfecto, sí, Rubén Alonso, sí, la verdad que es un tío muy, muy majo, sí. ¿Y un libro o un podcast o algo que nos pueda recomendar también de ese estilo? Pues mira, te voy a recomendar un libro. Lo único malo que tiene es, yo lo he gastado en inglés, ¿vale? Y este libro yo lo he leído en inglés y no tengo claro que esté traducido al español. Me imagino que sí, pero me parecería un poco raro que un libro tan... en inglés se llama Deep Work, ¿vale? Y es de Cal Newport. Y de lo que va es de... No lo veo en español esto. Trabajo profundo, si acaso, si existe, ¿vale? De lo que va es un poco de lo que hemos hablado antes, que hoy en día estamos en un entorno profesional y de todo lo que hay tantas distracciones que a veces es difícil sentarte y ponerte a trabajar en lo que realmente importa para tu negocio o para tu carrera, tal, ¿no? Entonces, este libro da un sistema y una serie de guías y de consejos para hacer ese tipo de trabajo. Justifica por qué hoy en día el hecho de que una persona sea capaz de hacer trabajo de manera concentrada es un plus total, o sea, supone un extra respecto al resto, porque ya digo que la mayoría estamos distraídísimos, ¿sabes? Sí. Todo distracciones y ahora el teléfono, no sé qué, en Twitter esto. Entonces, enseña a desconectar, a ponerse a hacer trabajo profundo, por qué es importante, qué vas a conseguir con ello y tal. Y a mí... Bueno, voy a decir la verdad, no siempre lo logro. O sea, todavía hoy en día, aunque leí el libro por primera vez, yo creo que hace 2 años y medio o 3 ahora, no siempre lo logro, pero por lo menos me sirve para tener ahí unos objetivos y medir un poco si de verdad estoy haciendo el trabajo que yo considero que es el más importante y el que más me puede dar resultados y tal. Me parece un libro que puede ayudar mucho hoy en día. Vale, pues perfecto. Aparecerá todo en las notas del programa. Ahí dejaremos el link y las personas que quieran pues comprarlo o lo que sea, pues que ahí lo tendrán. Y ya para terminar, las personas que estén interesadas en conocerte más, en leer lo que escribes, en tu podcast, en contratarte, por supuesto, ¿dónde te pueden encontrar? Pues nada, en mi blog, que es useo.es. En Twitter es quizá donde más activo estoy, que es soy @seostratega. En LinkedIn también estoy, la verdad, y oye, si alguien me habla por LinkedIn y tal, salvo que sea spam, en general respondo y tal, y suelo agregar a todo el mundo, o sea que en LinkedIn me podéis buscar, soy Juan González Villa. Y luego tengo el podcast ahora, como bien has dicho, reporting.pro, al cual pues te puedes suscribir. Está en iVoox, está en Spotify y está en Google Podcasts. En el entorno iPhone, esto que no sé cómo se llama, la app de podcast de Apple o lo que sea, bueno, en iTunes, ¿no? No estoy todavía, es que no soy nada... Me he enterado de que tengo que bajar la app de iTunes y ya ahí crearme una cuenta y no sé qué, pero es que me da tanta pereza. Vale, algún día lo prometo, ¿vale? Pero por ahora el podcast ahí no está. Pero bueno, supongo que la gente que tiene iPhone puede escuchar iVoox también, ¿no? Puede escuchar las demás apps. O sea que... Sí, sin problema. Pero bueno, sí que es verdad que hay mucha gente que escucha en iTunes, o sea que ya estás tardando. Sí. Vale, oye, pues muchísimas gracias, Juan, por habernos dedicado este rato. La verdad que se me ha pasado el tiempo volando
He disfrutado mucho con todo lo que nos has contado, así que muchísimas gracias por venir. Nada, a ti, Alfonso, por invitarme, y yo también me lo he pasado muy bien. O sea, me se ha pasado muy rápido, efectivamente. Espero que a los que nos escuchan o nos ven también. Vale, pues sí, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta conversación que hemos mantenido Juan y yo. Y, por supuesto, como siempre, os agradeceré las valoraciones, comentarios, y si queréis que vuelva Juan o que hablemos más de SEO, pues también os agradeceré un montón que nos dejéis comentarios en el episodio de hoy. Así que un saludo. Hasta luego. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com